Muy buena noche. En esta ocasión les acompañaré nuevamente, pero esta vez les hablaré acerca del pensamiento y lenguaje. Mi grupo está conformado por Alejandra Cardona Grajales, Isabela Ortiz y Erika Viviana Gil, estudiantes de psicología del tercer semestre del programa de procesos cognitivos superiores. Esta presentación fue realizada con el fin de evidenciar los conocimientos adquiridos sobre la temática del pensamiento y lenguaje humano, desde su adquisición, sus características y la construcción del pensamiento. Pensamiento y lenguaje. Lenguaje es la capacidad del ser humano donde se expresan pensamientos por medio de palabras, ya sea escrito o de forma oral. Pensamiento es la capacidad que tiene la persona de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Conceptos, componentes y tipos de pensamiento y lenguaje. Componentes del pensamiento. Primero, creatividad. Producir algo de la nada se refleja a través del pensamiento, creando ideas y conceptos nuevos. Fluidez. El número de ideas que una persona puede crear sobre algún tema. Originalidad. Es el nivel de rareza de una idea nueva. Flexibilidad. Es la variedad de las ideas producidas. Componentes del lenguaje según Piaget. Estas se dividen en dos funciones diferentes. Primero, egocentrismo. Aparece aproximadamente entre los 0 y 12 años de edad. Es la necesidad de los monólogos. No se esperan respuestas del niño y éste piensa en voz alta. Segundo, lenguaje social. Según este lenguaje aparecen de los 3 a 4 años de edad en adelante. Se intenta hacer un intercambio de información por medio de preguntas y allí aparecen las relaciones sociales. Tipos de pensamiento. Existen varios tipos de pensamiento. Empezamos con el inductivo. Mide la probabilidad de los argumentos y busca que sean reales. Deductivo. Este se aplica en la lógica, ayudando a encontrar conclusiones. Creativo. Este permite que la mente cree pensamientos diferentes e inusuales, originalmente en la creación de ideas. Convergente. Se encuentra una solución lógica para afrontar problemas de manera científica, caracterizados por encargarse del lenguaje y otros. El divergente. Genera ideas creativas con la exploración de las posibles soluciones. Tipos de lenguaje. Estos presentan tres características principales. Existen aproximadamente de 15 a 17 tipos de lenguaje. Sus principales características y su clasificación son forma, uso y contenidos. ¿Cómo el cerebro hace posible el lenguaje? La neurolingüística ha intentado responder a esta pregunta por mucho tiempo. Sin embargo, hace necesario hablar en términos biológicos. Según el enfoque localizacionista y sus principales exponentes, Brock y Wernicke, la capacidad expresiva y motora se ubican en una zona concreta del córtex del hemisferio izquierdo y la capacidad comprensiva sensorial en la segunda circunvolución del lóbulo temporal izquierdo. Los descubrimientos de Broca y Wernicke permitieron establecer la distinción funcional de dos hemisferios e identificar el hemisferio izquierdo
de los diestros como el dominante para el lenguaje. El lenguaje interior para evocar. Este campo abierto por la psicología y la filosofía ha llegado a preguntar qué contribuye al desarrollo del pensamiento. Se ha reflexionado sobre lo que entendemos por pensamiento, descubriendo así que no es un término universal. El mensaje es representado mentalmente según el tipo de lenguaje predominante. Habría que indagar en qué marco mental se despliegan las evocaciones. La lengua auditiva se desarrolla en un marco cronológico, mientras que la lengua visual se despliega en un marco especial. En cuanto al contenido de la evocación, este depende de la operación mental, reproducción o concepción. Teoría cognitiva de Piaget. Se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento y se encuentra dentro de las teorías de tipo inatistas. La adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. El ser humano llega al mundo con una herencia biológica, de la cual depende la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otra, hacer posible el progreso intelectual. ¿El lenguaje configura el pensamiento? Según la teoría del lenguaje de Bohr, comunicación humana a nivel verbal, el uso del lenguaje en el ser humano no se limita a expresar nuestros contenidos mentales. Para esta teoría, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando o influyendo en nuestra visión del mundo. Pensamiento y lenguaje según Vygotsky. Vygotsky sugiere que el desarrollo cognitivo tiene lugar mediante la interacción del niño con el adulto o con niños mayores, con el punto medio de la zona de desarrollo procedimental, en las áreas en que el niño no puede resolver solo el problema, pero con ayuda del adulto o colaboración de otro niño, va avanzando. Una de las concepciones más arriesgadas sobre la forma en que se desarrolla el lenguaje supone que los niños lo adquieren de la misma forma, de que lo aprenden cualquier otra cosa mediante la repetición de las conductas que atraen un resultado positivo. El pensamiento y el lenguaje según Chomsky. Según las investigaciones de Chomsky, los niños nacen con una capacidad inapta para el habla. Son capaces de aprender a asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la teoría gramática universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos, los seres humanos tienen una característica común en su propia estructura. A partir de esta evidencia, deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir hacia las capacidades que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye las raíces esenciales de cualquier idioma. El pensamiento y el lenguaje según Ward y Brunner. Ward utilizaba la teoría del determinismo para explicar el lenguaje, la cual consiste en considerarlo como una herramienta que determina nuestro pensamiento, afirma que vemos, oímos y percibimos el mundo de tal y cual manera, porque nuestra comunidad nos predispone a determinadas interpretaciones de los significados. La teoría que utiliza Brunner para explicar el lenguaje es la teoría de neurolingüística. Explica el rol del lenguaje en el desarrollo de las capacidades conceptuales mediante experimentos relacionados el lenguaje con el desarrollo cognitivo. El lenguaje es el vehículo del pensamiento. El lenguaje contiene y expresa el pensamiento. El pensamiento necesita del lenguaje porque toda estructura cognitiva es una situación simbólica que puede ser manifestada por signos. Para concluir, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados. Uno depende del otro para existir. La relación entre pensamiento y la palabra no es un hecho, sino un proceso. Un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento. Y en él, la relación entre pensamiento y la palabra sufren cambios que pueden ser considerados como desarrollo en el sentido funcional. El pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. Aquí encontramos las referencias utilizadas para realizar este trabajo.